¿No te han contado alguna vez una de esas buenas historias que te atrapan desde el inicio? De esas historias que te quedas con los ojos abiertos, así como platos, y estás toda la historia prácticamente sin pestañear. A todos nos encantan las historias y seguramente tu vida ha estado rodeado de historias, ya sea por los cómics que lees, que seguro que lees un montón, por las películas, por los libros que has leído. Esas grandes historias que nos han impactado, o quizá, no sé, Star Wars hace tiempo, Harry Potter, más moderno, El Señor de los Anillos, más de mi época, u otras historias, innumerables historias que han marcado de una manera u otra tu vida. A todos nos encantan esas historias y solo tienes que ver a los niños pequeños, si has tenido la ocasión, si eres profe o si eres padre o madre, o si has tenido la ocasión de contarle una historia a los niños, te vas a dar cuenta de que solo necesitas decir las palabras mágicas. Os voy a contar un cuento o voy a contaros una historia. Y realmente los niños ya se sientan y abren los ojos y casi puedes percibir como si abrieran los oídos para escuchar esa historia. Hay algo que te quiero confesar. Igual te vas a reír de mí un poco, pero no pasa nada porque ya tenemos confianza. Yo soy del 84, así que la época de Disney, de princesas, pues me la he tenido que comer porque no tenía muchas más opciones. No tenía Disney Plus con todas las películas, no tenía Netflix, así que hay una película que me gustó mucho, una de tantas en Disney que me gustó mucho, y es La Bella y la Bestia. Y realmente la parte que más me gustaba de La Bella y la Bestia era el inicio, cuando el plano se va, empieza en un bosque y se va acercando hasta el castillo de la bestia, y se oye la voz del narrador en off contando la historia previa al momento que va a contar la película. Me apasionaba ese momento porque entre la música, la voz del narrador en off y toda la imagen, me encantaba ese principio de la historia. A todos nos gustan las historias y a veces decimos historias también o nos las inventamos. ¿Quién no se ha inventado que mi perro se ha comido los apuntes, que estaba enfermo, que no he podido? Porque siempre nos buscamos historias, sobre todo cuando queremos evitar hacer algo. ¿Por qué estamos hablando de historias? Porque esta serie va acerca de historias corrientes. Historias corrientes porque fue el método que usó Jesús para hablar a la gente en su tiempo. Jesús utilizó algo que llamaba parábolas. Y parábolas, es verdad que cuando tú dices parábola piensas en esa función matemática que hace así. Y es curioso porque es como si Jesús quisiera utilizar esa parábola, esa forma para atravesar las barreras de los corazones, más bien para sortearlas y con su historia llegar al corazón. No sé si te ha pasado alguna vez que con esas historias es como que descubres cosas que si te hubiesen contado llanamente, directamente, no habrías parado o no habrías reparado en ellas. Jesús habla en parábolas, esas historias corrientes que él utilizaba, y cuando le preguntaron una vez, ¿por qué estás hablando en parábolas? ¿Por qué siempre hablas en parábolas? Jesús dice, porque realmente solo con parábolas, solo con historias, las personas pueden ver de una manera diferente, pueden oír de una manera diferente, pueden sentir de una manera diferente. Y esta es la pregunta que te hago yo. ¿Estás viendo? ¿Estás escuchando realmente? ¿Estás sintiendo como deberías sentir? Piensa, esto es Madrid. Millones de personas, igual a millones de historias, están siendo escuchadas, están siendo observadas. ¿Realmente hay algo o alguien que esté pendiente de nosotros? Es interesante porque esta es la pregunta. ¿Qué historia tiene para contar hoy Jesús de Nazaret? ¿Qué historia? Y seguramente ahora te venga a la mente ciertas preguntas y me digas, puede que seas una de esas personas que me digas, pues no sé qué historia me quiere contar Jesús porque hace mucho tiempo que no escucho su voz. He necesitado su voz durante mucho tiempo y hace realmente tanto que no le escucho, que no tengo ni idea de lo que Jesús quiere contarme hoy. Quizá no seas creyente o seas creyente a tu manera y pienses que ahora mismo igual te estás dando cuenta de que Jesús nunca te ha hablado, de que Dios nunca te ha hablado realmente. Y la pregunta es esta, ¿cómo habla Jesús? O más bien la pregunta es, ¿cómo miras? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo lees? ¿Cómo sientes? Jesús tiene algo importante que decir hoy, al igual que era importante lo que tenía que decir hace tanto tiempo. Y Jesús habla en esas parábolas, en esas historias corrientes, para ayudarnos a entender aquello que queremos o que necesitamos más bien en la vida. Igual hace tiempo que no escuchas la voz de Dios porque el uso, la manera en la que perdona que lo diga así, pero la manera en la que hemos usado a Dios solo se ha convertido en alguien que nos acompaña a nuestro lado aplaudiendo o bendiciendo aquellas decisiones que nosotros tomamos.
A veces no te has dado cuenta que no te gusta escuchar los consejos que no van acerca de aquello que tú quieres hacer. Es como si tuvieras tus planes claros en la cabeza. Es como si quisieras y tuvieras claro qué es lo que quieres hacer. Y solo necesites personas a tu alrededor aplaudiendo, bendiciendo aquellas cosas que tú tienes pensado hacer. Igual no escuchamos a Dios, o igual no escuchamos esas historias, esas cosas que nos quiere contar, porque solo esperamos que esté aplaudiéndonos todo lo que hacemos. Quizá no escuchamos la voz de Dios porque tenemos tanto ruido en nuestra cabeza que no estamos escuchando lo que Él quiere decirnos. Pero Jesús, a día de hoy, sigue hablando. Y a lo mejor es interesante que observemos el método que Él utilizaba, porque estas parábolas tienen algo muy interesante y es que eran sencillas. Eran sencillas porque eran historias corrientes, historias cotidianas, historias que utilizaban elementos comunes a todas las personas. Pan, agua, levadura, semillas. Eran elementos corrientes, eran historias corrientes de personas que paseaban, que iban a trabajar. Y Jesús utilizaba eso, que era cotidiano, que era nuestra realidad, para trascender a una realidad divina, hacia lo que Él te quería mostrar. Así que Jesús utilizaba cosas que entendíamos tú y yo. Así que Jesús necesita que entendamos que Él nos habla en nuestro idioma. Que no necesitamos aprender una serie de palabras extrañas, complicadas, religiosas, que a veces ni entendemos y las reproducimos solo como loros porque las hemos escuchado a otras personas religiosas decir. Jesús hablaba de una manera que a las personas religiosas les costaba entender porque hablaba muy sencillo, hablaba para ti y para mí. Jesús hablaba tan sencillo que desde un niño hasta una persona sin estudios y una persona incluso religiosa podía entender, porque Jesús quería ser entendido por todos. Y sobre todo, Jesús no quería forzar. Jesús no quería obligar a nadie a aprender lo que Él quería enseñar. Jesús te contaba estas historias para que le dieras vueltas a la cabeza y te fueras a casa o después te sentaras a su lado y le estuvieras dando vueltas a la cabeza sobre realmente qué significaba la historia que Jesús quería contar. ¿No te parece maravilloso? La cultura, el cine, la literatura reproducen la misma esencia que Jesús utilizó para contarnos historias. ¿No deberíamos buscar en esa manera de hablar de Jesús? ¿No deberíamos encontrar su mensaje? ¿No deberíamos nosotros, si eres cristiano, empezar a hablar el lenguaje de Jesús y empezar a contar historias? Millones de historias. Cada historia es importante para Jesús. Sobre todo es importante porque Jesús no vino aquí a hablar de una serie de cosas que teníamos que hacer. Jesús vino aquí a decirte que la verdad no estaba escrita sobre el papel, que la verdad no era cosas que tenías que hacer o cosas que tenías que dejar de hacer. La verdad, Él lo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la historia cambia mucho cuando la verdad se convierte en una persona, porque estás al lado de la verdad. Jesús era un maestro judío, no era un maestro griego. No era como estos gurús que intentan venderte, bueno, en realidad intentan hacerse ricos, pero intentan venderte un A más B más C para tener éxito en la vida. Jesús no buscaba eso, Jesús no utilizaba nada más que imágenes y cosas que tú y yo utilizábamos en nuestro día a día para que entendieras realmente que la fe y la vida se pueden integrar como si nada. Por eso Jesús aplicaba sus enseñanzas paseando por el campo, en una cena con amigos, a la orilla del mar, porque Jesús no solo le preocupaba impartir sabiduría o impartir sus conocimientos, Jesús sobre todo impartía esto, amando, acompañando. Para Jesús era tan importante su amor o su compañía, era mucho más importante incluso que las cosas que te quería enseñar, porque Él enseñaba viviendo a tu lado. Y es una de las maneras más bonitas que tenemos de concebir a Jesús. Que Jesús te enseña viviendo a tu lado, viviendo experiencias, compartiendo toda su realidad del cielo, todo su plan para ti, partiendo el pan, compartiendo el vino o haciendo cosas totalmente comunes al ser humano. Él estaba más preocupado de que pudiéramos armonizar la fe y el día a día en una sola comunidad. Más que estar preocupados en rituales extraños que nadie conoce, maneras de actuar que son simplemente específicas a la religión. Jesús quería que viviéramos de una manera diferente. Y esta es la pregunta. ¿Estamos integrando realmente la vida de Jesús,
la sencillez, las cosas comunes, a nuestra vida religiosa? ¿O somos unas personas diferentes el resto de la semana cuando vamos a trabajar, a cuando llegamos ese día los cristianos en el que nos juntamos en comunidad? Vivir la fe es la cosa más sencilla del mundo, porque vivir la fe, vivir a Jesús en tu corazón, se hace partiendo el pan, yendo al Mercadona, yendo a trabajar, juntándote con amigos por la tarde para ir a tomar algo. Y no te creas que las parábolas es algo que inventó Jesús, algo súper novedoso. Esto es lo más apasionante de Jesús, que tampoco necesita utilizar siempre la novedad y la innovación. Las parábolas es algo que se había utilizado antes. Platón, Aristóteles, siglos antes ya utilizaban parábolas. Es más, en el judaísmo, miles de años antes también se utilizaban las parábolas. De hecho, Natán en la Biblia tienes una de las parábolas más antiguas. Natán, el profeta Natán, le cuenta a David, al rey David, una parábola acerca de una ovejita y un dueño. Esa historia a David le cambia la perspectiva, le cambia la mente, le hace darse cuenta del error que ha cometido con una simple historia. ¿Tú te imaginas el poder de las historias? Por eso Jesús contaba estas historias. Y Jesús cuenta estas historias, pero lo primero que hace es decir alguna frase que parece muy religiosa, muy bíblica. Jesús dice: arrepentíos, que significa cambia de dirección, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto que Jesús llama el reino de los cielos es su persona, es el reino que Él viene a transmitir. Y acto seguido, lo tienes en Mateo 13, habla de toda una serie de parábolas que están relacionadas con el reino. Jesús habla del reino y Jesús utiliza elementos comunes como semillas de mostaza, campos, casi todo basado en la agricultura, para decirte que el reino de los cielos es algo que se tiene que ir evolucionando, tiene que ir creciendo. Como te digo, Jesús utiliza palabras. De hecho, los 10 mandamientos de la Biblia en realidad no significa mandamientos. La palabra en hebreo significa las palabras de Dios. Es algo que se vive en el día a día. Es un estilo de vida. No es una religión, no es hacer cosas o dejar de hacer otras. Jesús utiliza un texto de Isaías para comenzar su ministerio en el que habla precisamente de que aquellos que no ven, ahora tienen que ver, de que aquellos que no oyen de la manera que tienen que oír para escuchar a Dios, van a empezar a oír, de aquellos que no sienten, empiezan a sentir ahora. Y hay algo mucho más curioso. A Jesús le encanta la simbología con la agricultura, específicamente con la semilla. De hecho, parece que el mensaje de Dios fracasa, al igual que parece que una semilla fracasa cuando tú la entierras debajo de la tierra. Porque cuando tú entierras una semilla debajo de la tierra durante días, parece que no sirve para nada. De hecho, si tú cogieras a una persona superurbanita que nunca ha visto cómo crece una planta, cuando la entierras, parece que no hay fruto, parece que no hay nada, parece que hay solo muerte y desasosiego. Pero después de unos días, después de semanas o después incluso de meses, ves brotar y ves que de ahí un día saldrá un fruto. Esa era una de las simbologías, una de las metáforas, una de las imágenes que más le gustaba a Jesús. Porque Jesús estaba intentando transmitir en estas ideas corrientes que las personas habían visto en su tiempo cada día. Cada día habían visto sembrar semillas y seguramente ellos hubiesen sembrado muchas semillas a lo largo de su vida. Con esa imagen cotidiana, con esa historia corriente, Jesús intentaba transmitir lo que Él venía a hacer. Él venía a morir por ti y por mí. Y parecía que eso no iba a servir para nada, pero solo era cuestión de tiempo. El darnos cuenta de que aquella muerte no era un fracaso, sino que todo lo contrario, era una victoria. Déjame que te diga que Jesús está encantado en poder seguir contándote historias en el siglo XXI. Jesús está encantado de poder usar los elementos que nosotros usamos en el siglo XXI para que entiendas las realidades de lo que Él ha implantado en el cielo y ha proyectado en la tierra. Sé que suena extraño, pero Jesús no te va a forzar. Jesús no te va a obligar a contarte la historia. Jesús solo te contará la historia y respetará tus tiempos y dejará que seas tú quien le des vueltas después a las implicaciones de la historia. Hoy es un día de contar historias. Hoy es un día de escuchar historias. Y en esta serie vamos a estar descubriendo algunas de las historias que Jesús utilizó para entenderlas, tal y como las personas de su tiempo la entendieron. Jesús se arriesga, porque la posibilidad de rechazo es brutal. Pero Jesús te ama tanto que no va a querer forzar a que tomes ninguna decisión. Por eso
La pelota está en tu tejado. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres realmente mirar viendo? ¿Quieres oír escuchando? ¿Quieres amar sintiéndolo de corazón? ¿Por qué no empezar hoy a escuchar la historia que Jesús quiere contarte?